Así es. ¿Qué fue el último que vimos de la tabla periódica? Ok, gracias, joven Andrés. Más o menos entonces. Entonces, jóvenes, vimos cómo, bueno, a lo largo de los años se fueron descubriendo elementos, fueron creadas diversas propuestas para ver cómo ordenar o arreglar dichos elementos. Y bueno, se descubrió, o ahora sabemos, que si los ordenamos según su número atómico, ¿qué número atómico qué representa, chicos? ¿Qué, qué información nos da el número atómico de un elemento? Así es, joven Andrés, nos proporciona el número de electrones que tiene dicho elemento en su estado fundamental y recuerden que como se busca la neutralidad, pues también sería el número de protones, aunque, repito, en estado fundamental el número atómico nos dará el número de electrones, ya que si se somete a un proceso de oxidorreducción, pues ese número puede variar, pero ya lo iremos viendo precisamente, espero en esta sesión de esta semana y la siguiente. Ok, una vez que se crearon ese orden de izquierda a derecha en orden ascendente sobre el número atómico, pues bueno, se formaron filas y columnas que las filas se les llamó periodos, las columnas se les llamó grupos, y en este caso, al hablar de grupos jóvenes, pues denotamos propiedades similares entre los elementos que estén dentro de ese mismo grupo, mientras que en los periodos, de alguna manera nos va a ayudar también a entender algunas propiedades, pero más que eso, nos estaremos enfocando en la configuración electrónica de los elementos que pertenezcan a ese periodo, que aún no vemos el tema, pero precisamente hoy comenzaremos a visualizarlo. Finalmente, de la mano con lo que son los configuración electrónica, chicos, entra el concepto de bloques. Es decir, también dependiendo de la zona donde estén los elementos, podremos tener bloques S, D, 3P y, por supuesto, el bloque F. Esto también tiene que ver con configuración electrónica, números cuánticos, que por ahora, si es que no recuerdan o no han visto el tema, les parezca un poco raro, pero estas letras tienen una razón de ser y nos da bastante información sobre el elemento. Ahora, como les comenté, chicos, además del ordenamiento que tiene esta tabla periódica, que nos dé número atómico, símbolo, peso atómico y creo que es la información base que tiene una tabla periódica, también nos puede dar la valencia con el que normalmente puede trabajar ese elemento. Como les comento, prácticamente todos los elementos, algunos de una manera más sencilla, otros prácticamente muy complicado lograrlo, pueden perder o ganar electrones. Esa ganancia o pérdida de electrones en su estructura se le conoce como la valencia, y bueno, tiene un número específico que va desde una valencia 1 hasta valencia 7, y eso significa, repito, el número de electrones que puede ganar o perder cierto elemento. Hay elementos muy característicos que tienen o se es bien conocido cómo trabajan sus valencias o de qué manera estos elementos van a ganar o perder electrones de una manera repetitiva y bien conocida. Entonces, podemos encontrar tablas donde vamos a ver dicha información, o con la experiencia nosotros podemos ir conociendo
con qué números de oxidación pueden trabajar ciertos elementos. Por el momento ahorita vamos a ver el concepto, vamos a ver cómo se representa y ya cuando entremos prácticamente a la recta final del semestre veremos cómo vamos a usar estas valencias para poder nombrar, combinar los elementos de la tabla periódica, pero exclusivamente de una forma inorgánica. Ya no nos vamos a meter en la parte orgánica que pues atañe a otra área. Ahora, jóvenes, recordemos un poquito lo que es la estructura de un átomo. Cuando hablamos de un átomo, jóvenes, recuerden que estaremos refiriéndonos a un elemento químico conocido hasta el momento y que por supuesto está dentro de la tabla periódica. Recuerden que átomos distintos significa que son partículas estrictamente indivisibles de algún elemento en cuestión. Por lo tanto, cada átomo tendrá sus propias características y de esa manera nosotros lo identificaremos como algún elemento en cuestión. Por ejemplo, aquí nos ponen dos ejemplos de cobre y oro en su estado fundamental o metálico, y bueno, cada uno tendrá su propia estructura atómica y se representa normalmente de una manera muy general como esferitas. Sin embargo, nosotros ya sabemos que un átomo no simplemente es una esfera, sino está compuesta de varias partículas. ¿Cuáles son las partículas que componen un átomo, jóvenes? ¿Serían los protones y neutrones? Así es, un átomo está compuesto por electrones, neutrones y protones. Tienen, digamos, una zona bien establecida donde estos se van a ubicar y dependiendo de estos, pues será el elemento al que será asignado cada átomo en cuestión. Ahora, pero antes de poder presentar la estructura moderna o actual de lo que se conoce como un átomo, repito, de igual manera hubo estudios, hubo diferentes científicos o pensadores que tuvieron que llegar a estas conclusiones y en este caso el más importante de todos, pues bueno, fue el electrón, chicos. ¿Cómo es que se descubrió el electrón y de qué manera pues ahora podemos hacer uso de él, tanto de manera teórica como a nivel experimental? Y bueno, en este caso, observe lo que se nos dice esta diapositiva. Al estudiar los fenómenos eléctricos, se llegó a la conclusión de que la teoría de Dalton era errónea y por tanto debían de existir partículas más pequeñas que el átomo que serían las responsables del comportamiento eléctrico de la materia. En este caso, chicos, ¿quién me puede recordar qué decía Dalton? ¿Cuál era la opinión o teoría de Dalton con respecto a la materia? Es la de que no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Algo así. ¿O no es esa? No, sería otra idea. ¿Alguien la tiene? Déjenme ver quién mandó. Un segundito. Tampoco, joven Héctor. Señorita Daniela, adelante. De cómo pueden mezclar las materias y de que aún así, dependiendo, puede haber sobrante de la materia. En este caso es una de las variantes, la teoría de las proporciones constantes, pero más que eso, joven Juan Edwin. Se decía que la materia está formada por átomos y que las partículas son invisibles e indestructibles. Así es, joven. En este caso, Dalton simplemente decía que la materia estaba compuesta por pequeñas partículas indivisibles y que simplemente era una especie de esfera y que esa esfera representaba pues el todo de ese elemento. Pero más allá no daba más información, tal cual era como si nosotros tuviéramos caniquitas, las uníamos, las mezclábamos y formábamos nueva materia. Entonces, desde una perspectiva básica nos puede ayudar a entender el concepto del átomo, pero recuerden que todo es mucho más complejo y no era suficiente lo que él nos dio. Fueron las bases de lo que ahora conocemos, pero pues con el tiempo, chicos, hay que actualizarnos. Para esto, después llegó el físico Thomson
que realizó experimentos en los que se le conoce como unos tubos catódicos. Estos tubos catódicos, pues, si hablamos de cátodos, chicos, ¿qué entenderían por eso? Bueno, hablando un poquito en electrónico, profe, se le llama ánodo y cátodo al positivo y al negativo, ¿sí es correcto? Así es, joven. En este caso, él trabajó precisamente con corrientes del tipo eléctricas en tubos donde estaba enfocado en la parte del cátodo. Ahora, recuerden que el cátodo está relacionado a la parte positiva y al estar cargando positivamente, este señor empezó a descargar rayos y observó lo siguiente. Observen, aquí tenemos ese tubo, se le da un voltaje, tenemos la parte catódica y anódica. Es decir, chicos, el cátodo va a traer cargas negativas y el ánodo atraerá cargas positivas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí, chicos? Al estudiar las partículas que formaban estos rayos, se observó que eran las mismas siempre, cualquiera que fuese el gas del interior del tubo. Recuerden que tenemos varios elementos en fase gas o podemos llevar elementos a la fase gaseosa a condiciones de presión y temperatura adecuadas. Y se supone que si Dalton decía que cada átomo era una esfera con características propias, entonces tendríamos que hablar de partículas distintas. Sin embargo, aunque este señor cambiara el elemento en fase gaseosa, chicos, las partículas que él detectaba, a fin de cuentas, eran las mismas. En este caso, pues eso era imposible porque si eran elementos distintos, tenía que haber variaciones según la idea o la perspectiva que se tenía en ese entonces. Por lo tanto, chicos, se llegó a la conclusión de que, ok, estamos metiendo un elemento distinto, pero ese elemento, que en este caso eran partículas, iban a ser atraídas hacia la zona positiva o al cátodo. De esta manera fue como se descubrió lo que hoy conocemos como un electrón. Disculpen, ¿alguien iba a hablar? No sé si los interrumpí. ¿Se cortó mucho, jóvenes? Sí, casi no se escuchó nada. Y no se escuchó nada, de hecho. En esta diapositiva. Sí, ahorita lo que estuvo diciendo al final. Ok, ¿todos ya me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, jóvenes, les comentaba que en este caso, ahí está el arreglo del tubo, y como lo comentó su compañero en electrónica, tenemos la parte catódica y la parte del ánodo, donde el cátodo atraerá cargas negativas y el ánodo atraerá cargas positivas. Dentro de ese tubo, este señor introdujo gases de distintos elementos químicos y bueno, le indujo un voltaje y vio, jóvenes, que en el cátodo siempre se atraían partículas del mismo tipo. Sin embargo, eso era contradictorio a lo que se creía en ese entonces. Permítame, creo que, no sé si alguien escribió, fue una notificación de aquí. Luis Alfredo, levantó la mano, joven. Sí, creo que así antes se hacían las televisiones y las lámparas fluorescentes, ¿no? Así es, joven. Muchos de las lámparas tienen ese principio, se le conoce como las lámparas, se fue el nombre de halógeno, que precisamente usan halógenos, que son elementos de la tabla periódica que en fase pura están en fase gaseosa. Todavía en el caso de iluminación se siguen utilizando y en algunos equipos y en televisiones, como bien lo ha dicho, pues ya pasaron a una generación pasada y tenemos pues ya las televisiones mucho más modernas. Y bueno, al percatarse de que eran el mismo tipo de partículas, jóvenes, cuando en realidad él introducía elementos distintos que se supone eran partículas esféricas distintas, ¿por qué se llegaba a un mismo resultado? De tal forma, pues, que se llegó a esa conclusión, jóvenes. Ok, son partículas elementales de distintos elementos, vaya la redundancia, pero aunque sean distintos elementos, esas partículas
a su vez estaban formadas por partículas más pequeñas que tenían las mismas características. En este caso, al ser partículas atraídas hacia la zona positiva, pues se dieron cuenta que eran los denominados electrones, que como ustedes ya saben, tienen una carga negativa. Ese fue el primer descubrimiento más importante, chicos, la presencia de la partícula del electrón, y de ahí le siguieron otros descubrimientos más. En este caso fue el rayo catódico de Thomson, y posteriormente pues se tenía que descubrir el protón, chicos. Recuerden, si tenemos algo negativo, pues también forzosamente tenía que haber algo positivo. Y en este caso entró en acción el físico alemán Goldstein, que realizó algunos experimentos también con rayos catódicos en un tubo, pero el cátodo estaba perforado, es decir, pues no había manera de atraer los electrones hacia esa zona. De tal manera que presentó la siguiente observación, chicos. Observó unos rayos que atravesaban al cátodo en sentido contrario a los rayos catódicos, recibiendo el nombre de rayos canales. Al experimentar con hidrógeno, se consiguió aislar la partícula elemental positiva o protón, cuya carga es la misma que el electrón, pero positiva, y su masa era 1837 veces mayor. Recuerden que el protón, o así es también como se le conoce a veces al hidrógeno, el hidrógeno es el elemento más sencillo, pues su estructura atómica solo consiste de un electrón y un protón. Entonces, la mayoría de los estudios, chicos, siempre los centran en el hidrógeno, que es lo más fácil de estudiar, y posteriormente ya pasan elementos mucho más complejos. Finalmente, chicos, entra el concepto de neutrón. En este caso ya los experimentos fueron un poquito más elaborados y pasó bastante tiempo para llegar a conocer esta estructura, ya que pues a fin de cuentas no tenía carga. Entonces pues no se observó en los experimentos de rayos catódicos ni por Thomson ni por Goldstein. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Mediante diversos experimentos se comprobó que la masa de protones y electrones no coincidía con la masa total del átomo, es decir, faltaba algo, chicos. De esta manera entra otro físico que se llama Rutherford, y él supuso que tenía que haber... Un segundito. Joven Cristian, adelante. Sí, maestro, le quería preguntar, por eso por ejemplo, en electricidad, cuando se tocan los cables el cable neutro no tiene carga eléctrica, por lo tanto no hay peligro, ¿es correcto? El cable neutro, la verdad, ahí le estaría mintiendo, joven. Es más, ni siquiera sabía que había un cable neutro en los arreglos con los que ustedes trabajan. No, ahí sí sale de mi alcance, joven. No creo que por ahí sea la explicación, ya que a fin de cuentas el cable va a estar fabricado a partir de diferentes materiales, y recuerden que todo material tiene electrones, protones y neutrones. Sin embargo, hay materiales, compuestos, elementos, como ustedes lo quieran llamar, que tienen la propiedad de conducción o aislante. En este caso, tal vez ese cable tiene más esa propiedad de, no sé si de neutralidad o ese efecto aislante, pero ahí sí desconozco, joven. Aunque no creo que sea mediante esta explicación, ya que repito, a fin de cuentas es un material que va a tener en su estructura electrones, protones y neutrones. Ya más lo pensaría que son las propiedades físicas o químicas propias de lo que estén trabajando en esa parte. Igual alguien comentó, vamos a ver. Que no completes el circuito. Pues bueno, jóvenes, eso ya sí se lo dejaría a una persona experta. No sé si en algún momento tomen circuitos eléctricos o esas materias que están relacionadas a su área, pero ahí sí les mentiría sobre su pregunta. Ok, jóvenes, entonces, al haber esa diferencia de pesos o de masa en la partícula,
pues se dio esa primera teoría. Hay otra partícula que debe de completar el peso y bueno, en 1932 el físico Chadwick, al no tener, bueno, se descubrieron en este año, pero por el mismo hecho de que no tenía carga esta partícula, pues tal y como lo dice el nombre, recibió el nombre de neutrones. Y como les había comentado, jóvenes, fue algo complicado llegar al descubrimiento de esta partícula, pero bueno, se logró y conocemos ahora sí las tres partículas subatómicas con las que está compuesta un átomo, electrones, protones y neutrones, con su respectiva masa y su respectiva carga. Aunque estrictamente hablando se ha comentado de que hay particulitas todavía más pequeñas o el arreglo entre estas partículas también pueden recibir otros nombres o categorías. En otra presentación les voy a mostrar, pero por lo pronto para nosotros es básico y suficiente conocer esas tres partículas subatómicas. Y bueno, posteriormente, chicos, se propusieron diferentes modelos atómicos de acuerdo al descubrimiento que se tenía en cuestión. Thomson descubrió el electrón. Un segundo, chicos. ¿Ya? ¿Te calmas? Estoy viendo. Thomson descubrió el electrón, jóvenes, y pues bueno, con base a lo que él descubrió en ese entonces, pues hizo su primer propuesta de lo que era la estructura atómica. Dalton decía que era una simple esfera, pues entonces llega Thomson y dice, no, no es una simple esfera, es una esfera que tiene en su interior o en toda su estructura pequeños puntitos con carga negativa. Ahora, en este caso, este señor dijo o se le conoce como el modelo de pudín de pasas. La verdad no sé de dónde surgió esa idea, pero tal cual imagínense un panqué, un pastel, un pan esponjoso y que le ponen pasitas y esas pasitas representan la parte negativa y todo el pan o todo el pastel representaba la carga positiva. Ok, la idea era más o menos acertada, sí teníamos un entorno con cargas positivas y cargas negativas, pero lo cierto es que ese no es el arreglo del átomo actual. De tal manera que, bueno, el modelo de Thomson fue rechazado para después ser, digamos, mejorado por otras propuestas más, que se le conoce en este caso como el modelo de Rutherford. En este caso, Rutherford ya introdujo el concepto de que los electrones no estaban incrustados en el átomo, sino todo lo contrario, chicos. Estos electrones iban a viajar alrededor del átomo con trayectorias bien definidas, muy similares a lo que es el sistema planetario. De tal manera que en el centro se iba a cargar o se iba a concentrar la parte positiva y alrededor todos los electrones o la parte negativa. Y bueno, ¿cuáles son las partes más importantes que podemos resaltar del modelo de Rutherford? El átomo posee un núcleo central pequeño con carga eléctrica positiva que contiene casi toda la masa del átomo. Los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo en órbitas circulares. La suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones debe de ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro. Hasta aquí iba todo bien, chicos, pero Rutherford tenía un terrible error. Las trayectorias en las que viajaban los electrones alrededor del átomo no eran circulares, chicos. En este caso, forzar a un electrón a una trayectoria circular, ya veremos más adelante que energéticamente no es viable y pues eso ocasionaría prácticamente un colapso del sistema. Entonces, las trayectorias no eran circulares y bueno, viene otra persona y antes de hacer esa modificación, después llega el señor Bohr. El señor Bohr, de igual manera, empezó a trabajar con el concepto de esas órbitas en las que viajaban los electrones, pero bueno, si hablamos de un
hidrógeno, chicos, pues solo tiene un electroncito que por obvias razones pues sí va a viajar alrededor del núcleo, que son los protones y neutrones. Pero ¿qué pasa con elementos mucho más pesados? Por ejemplo, el californio, que tiene 98 electrones. Los 98 electrones van a estar amontonados y viajando en una misma órbita. Eso tampoco es posible, chicos. Entonces, este señor Bohr dijo que no, que los electrones sí van a estar viajando en órbitas, también circulares, pero por etapas, chicos, o por niveles. Y vamos a tener diferentes niveles, donde en cada nivel se van a situar cierto número de electrones que iban a girar de una manera más cómoda, sin chocar entre ellos, chicos. Porque ¿qué pasa si juntáramos todos los electrones en una sola zona? ¿Qué creen que ocurriría? Precisamente hablando del concepto de electricidad o de cargas. ¿Qué pasa si juntan tantas cargas en un solo lugar? Creo que alguien escribió, un segundito. Más o menos, joven Luis Alfredo, no es que choquen, al contrario, se van a repeler. Recuerden que cargas iguales ¿Se repelen? se repelen, entonces serían tantos efectos de repulsión. Dígame, señorita Daniela. Así que se colapsaría. De alguna manera sí llegaría a un colapso. Esos efectos de repulsión, chicos, a fin de cuentas desestabilizaría la estructura y podría colapsar, pero no tanto por un choque, sino por efectos precisamente de repulsión. Es como cuando quieren juntar dos imanes con el mismo polo, es imposible, se van a repeler y eso ocasionaría una poca o nula estabilidad en la estructura. Entonces, él dice, Entonces, ok. maestro, ¿se podría decir, maestro, que es un cortocircuito? Un cortocircuito, ¿en qué condiciones se da un cortocircuito, jóvenes? Ya hablando a nivel macroscópico o electrónicamente hablando, ¿qué es un cortocircuito? Bueno, un cortocircuito sería cuando, no sé, por poner un ejemplo, que se une positivo y negativo en un solo, por ejemplo, un componente, un diodo LED, y que se junte en una sola línea positivo y negativo, daría corto. En una sola línea, positivo y negativo. En una sola línea, positivo y negativo. O sea, bueno, me refiero si estuviera en un proto donde se colocan los componentes, si estuvieran juntos, eso es a lo que me refiero. O sea, tienen dos patillas, una positiva y negativa. Digo, y si se juntaran, por ejemplo, la positiva y la negativa en la positiva, pues haría un corto. Más bien tendrían que estar en sentido opuesto, ¿no? Para que el flujo de electrones, o en este caso de la electricidad, recorra todo el circuito y bueno, salga de una parte negativa o positiva, no sé cuál es el sentido, y termine en el siguiente cátodo, ¿es correcto? Sí, sí es correcto. Ok, chicos, en este caso, ¿cómo explicarles? El electrón tiene sus propiedades, ahorita lo vamos a ver, tanto de partícula como de onda, es decir, puede comportarse como electricidad o también puede comportarse como luz. Y también al hablar de electricidad, también habla de una propiedad magnética. Entonces, esta repulsión, más que pedir un flujo eléctrico, ocasiona la repulsión entre los polos, digamos, si lo quiere ver así, magnéticos, de los electrones, y bueno, impide que haya una interacción y se repelan. Ya en el sentido de un corto o de un circuito eléctrico, pues yo lo vería así, simplemente hay un corte o un bloqueo en el flujo electrónico, como usted lo comenta, porque tenemos la parte positiva y negativa en esa misma zona, cuando pues se supone deberían de tener
ya sus zonas bien definidas en cuanto a los arreglos de ese circuito o ese proto, como ustedes lo llamen. Pero como les comento, el electrón, chicos, tiene esa dualidad, onda-partícula, y en este caso estaríamos más hablando de un efecto en cuanto a las propiedades magnéticas de esta partícula. En este caso, si ustedes recuerdan, es donde entra el concepto de los números cuánticos, y bueno, esos números cuánticos nos van a explicar un poquito precisamente cómo es que los electrones deben de distribuirse para evitar este tipo de interacciones negativas, que pues es un efecto de repelerse entre ellos. Y bueno, como podrán ver, chicos, aquí precisamente el diagrama que presenta Bohr lo presentó el electrón no en términos de partícula, sino en términos de onda, chicos, que es energía en forma de luz. Ahora, el Rutherford, Bohr, faltan otros modelos, chicos, y precisamente esa es la actividad que va a ir abocada a ustedes, pero se me fue el nombre de la persona que hizo este descubrimiento, Rutherford Bohr. Un segundito. Rutherford Bohr. Bueno, se me fue el nombre del científico que les quería comentar, pero bueno, el modelo atómico actual, la verdad es que esta imagen no le hace, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Esta imagen, digamos, no representa de una manera, de forma visual, cómo es que está una estructura atómica ya de una forma moderna. Pero ahorita en la siguiente presentación ya les voy a presentar. Sin embargo, jóvenes, les comento, hubo otras propuestas todavía más avanzadas, solo que uno es Schrödinger y el otro, se me olvida el nombre, tiene un nombre muy raro. Y bueno, la siguiente aportación fue que esos orbitales no eran circulares, jóvenes, eran elípticos, porque precisamente tenía que ver una deformación para que los electrones pudieran tomar su lugar sin llevar esos efectos de repulsión, o más bien llevar esos efectos de repulsión al mínimo y que cada vez la estructura fuera más estable. Y bueno, a grandes rasgos, así es como se compone un electrón, un átomo. Tenemos en el núcleo, que prácticamente representa toda la masa del átomo en cuestión, los neutrones y electrones. Y alrededor, en posibles zonas, chicos, estarán viajando los electrones. Al darle esa propiedad dual de onda o partícula, pues prácticamente es luz. Entonces imagínense con qué velocidad viaja un electrón alrededor de su núcleo atómico. De tal manera que es imposible nosotros ubicar de manera exacta cómo es que esos electrones van a estar. Y bueno, ya en un efecto a nivel microscópico hay propiedades que son totalmente distintas en ese tamañito a propiedades macro, como ustedes lo están analizando con su carrera en parte de electrónica. Hay muchas cosas que se mantienen, pero hay otras donde créanme que cambia totalmente la propiedad. Una de ellas, precisamente sobre lo que ustedes comentan, es la conducción. Recuerden que hay materiales sumamente que tienen la facilidad de conducir energía eléctrica, pero se les llama a un tipo de materiales superconductores donde la conducción es infinita. Y bueno, imagínense tener un material con esa propiedad de que la energía se mantendrá de forma infinita, pero lamentablemente solo se logra a temperaturas muy, muy bajas. El reto de los científicos es llevarlo a temperatura ambiente, o al menos a una temperatura razonable con la que se pueda trabajar. Y bueno, esto, como les comenté, ya lo vamos a ver, o ustedes me van a platicar un poquito con la actividad que vamos a hacer, y hablamos ahora sí del principio de onda-partícula del electrón. En este caso se le conoce como el principio de Broglie. Es el señor que de alguna manera
fue el que postuló este descubrimiento. Señala que la materia y la energía presentan caracteres de onda y partículas, o también les llaman onda corpúsculo. Otros libros le dan esa palabrita, corpúsculo, pero bueno, es partícula. Que los electrones giran por la energía que llevan y describen ondas de una longitud determinada. Luis de Broglie postula que el electrón se comporta como partícula o corpúsculo. Tenemos el principio de Bohr, chicos, que como les había comentado, el señor Bohr, de igual manera, sabía que los electrones giraban a grandes velocidades alrededor del núcleo, pero que estos iban a estar a diferentes niveles u órbitas que se le conocen como los niveles de energía. De tal manera que, por regla, chicos, el electrón puede acceder a un nivel de energía superior, para lo cual, si nosotros queremos que ese electrón suba, pues tendrá que absorber energía, chicos. O en pocas palabras, le tendremos que inyectar energía para que pueda subir. De otra manera, no habrá un cambio en esos niveles energéticos y además de eso son momentáneos. En cuanto la energía acabe, será regresado a su estado fundamental. Después tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ok, los electrones viajan a muchas velocidades, están separados por niveles, pero ¿cómo los vamos a ubicar, chicos? Y en este caso, el señor Heisenberg propuso lo siguiente. Establece que es imposible determinar simultáneamente y con exactitud la posición y la velocidad del electrón. Ante esta problemática, chicos, de que no podíamos ubicar con exactitud la posición y la velocidad del mismo, pues se llevaron a cabo diversos estudios, que es donde entra el señor Schrödinger, y bueno, se conocen ahora las posibles zonas donde podemos ubicar al término de probabilidad, chicos, los electrones. Esas zonas precisamente tienen nombres bien característicos que se le conocen como las zonas orbitales, que son los orbitales tan famosos como S, P, D y F. Aquí solo les presento dos de los 4 orbitales, pero ya les hablaré a detalle de cada uno de ellos. Y hasta aquí vamos a dejar esto. Esto ya no me sirve. Se creó otra presentación, chicos, más completa, entonces es lo que les voy a mostrar a continuación. Y ahora sí, aquí por favor pongan atención porque es donde va a estar la parte práctica y es donde vamos a hacer diferentes ejercicios. No hagan caso, esto es de una materia de sus compañeros mecánicos eléctricos, pero en este caso comparten el tema. Ok, chicos, entonces, para describir precisamente de una manera adecuada al electrón en sus diferentes, tanto en la posición como en sus características magnéticas, se crearon los números cuánticos. Nuevamente, el señor encargado de esto pues fue Schrödinger con la tan famosísima solución de la ecuación de Schrödinger, que, bueno, aquí yo les presento la ecuación o el resultado de esa ecuación, chicos, de una forma muy digerible. Si en algún momento en su carrera, creo que sí se oferta la materia de física cuántica, pues verán o se darán cuenta todo el trabajo que llevó llegar a esa representación, chicos, que pareciera tan simple, pero la parte matemática fue todo un reto. Entonces, la física cuántica y la química cuántica son sumamente importantes. No es que sea extremadamente complicado, pero bueno, no cualquiera se va a meter en este tipo de cálculos y bueno, son personas, bueno, en ese momento eran personas muy preparadas y que llevan más allá este tipo de estudios. Aquí en la universidad hay varios
teóricos que trabajan estos conceptos y que de hecho imparten estas materias. En el caso de química cuántica y física cuántica, yo sé que el doctor Tenorio es uno de ellos, pero también en su momento ya no trabaja en la universidad, pero estaba el doctor Basilio, era otro que daba física cuántica, y posiblemente también el doctor Zavala. Él también trabaja en un entorno teórico, entonces puede que también llegue a ofertar este tipo de materias que son muy interesantes y bueno, llevan más allá lo que les voy a presentar a continuación. Los números cuánticos son el resultado de la ecuación de Schrödinger y la tabulación de ellos nos indica la zona atómica donde es probable encontrar un electrón. Tal vez ustedes ya conozcan esos 4 números cuánticos o al menos han escuchado hablar de ellos. Y bueno, en este caso, ¿para qué nos van a servir los números cuánticos? Ya lo hablamos un poquito, nos va a dar la probable zona donde vamos a encontrar el electrón, pero bueno, ya de manera bien definida nos dice lo siguiente. Sommerfeld, ese es el modelo que me había faltado, chicos. Sommerfeld es el que propuso los orbitales del tipo elípticos. Ok, nos ayuda a describir la distribución de los electrones en los átomos. Se utilizan para describir los orbitales atómicos e identificar los electrones que están dentro. Tendremos 4 números cuánticos, chicos, con las letras N, L y M y S. Esta M y S pueden variar un poquito en cuanto a cómo se presentan. ML y MS es la forma en que normalmente también pueden ubicarlos, pero son equivalentes. Y bueno, estos números cuánticos, pues recuerden, chicos, surgieron de todos los estudios o de la mayoría de los estudios que se llevó sobre el modelo atómico actual. Bohr, Sommerfeld, Zeeman, Stern-Gerlach y, por supuesto, Schrödinger llevaron a la conclusión de estos 4 números cuánticos tan importantes. De igual manera, aquí les presento un link para un video para que por favor lo chequen y bueno, les escriban un poquito más sobre esto. Y permítanme un segundo, no sé si algo me dio alergia, voy por un poco de papel. Un segundito, chicos, permítanme. Ay, ¿qué hice? Perdón, ahora sí. Denme un minuto, por favor. Entonces, el número cuántico n, jóvenes, ese es el número cuántico más sencillo de todos. Es muy sencillo de nosotros identificarlo una vez que nos familiaricemos con el concepto de configuración electrónica, que bueno, viene después de esta sección. Este número cuántico n se le conoce como el número cuántico principal. ¿Y qué información nos dará este número cuántico principal? Determinará precisamente el nivel de energía en el que se encuentra un electrón. Y bueno, está relacionado con la distancia promedio entre el electrón y el núcleo. Al hablar de números cuánticos, chicos, pues obviamente, tal y como lo dice su nombre, estarán denotados con valores numéricos. Pero recuerden que lo estamos haciendo de una manera muy simple. En realidad, esta n pues representa la distancia promedio del electrón a un núcleo, aunque no vamos a dar o no vamos a complicar más la situación y bueno, simplemente daremos del nivel más cercano al núcleo hasta el nivel más alejado. Normalmente, chicos, aquí, bueno, se presentan niveles del 1 al 7, pero vamos a ver que ni siquiera vamos a llenar el nivel 7, chicos. Bastan con los primeros niveles para nosotros acomodar los electrones de los elementos hasta ahora descubiertos. Por otro lado, chicos, también existe otra notación donde es con base a letras, K, L, M, N, O, P y Q. Este tipo de distribución electrónica también se utiliza, pero ya son para conceptos de química avanzada o cálculos teóricos o otro tipo de temas que la verdad ya salen fuera de nuestro alcance y no es necesario que ustedes lo conozcan. Solo también tengan en cuenta que estos niveles no solo pueden ser representados con la n y su valor numérico, sino que algunas veces podremos encontrar esta notación. Ahora, este número cuántico principal, chicos, una vez que nosotros determinemos cuál es el nivel energético en el que el electrón se va a ubicar, también
con este valor de n, chicos, podemos saber cuántos electrones puede albergar o contener cada uno de esos niveles. Repito, teóricamente, pues podemos poner el número de niveles que ustedes se imaginen, desde 1 hasta el infinito. Sin embargo, con los primeros 7 valores, como ya les comenté, será totalmente suficiente para que los electrones se acomoden de una manera adecuada. Y bueno, aquí en letras chiquitas nos dice lo siguiente: a mayor valor de n, mayor distancia entre el electrón y el núcleo, y por lo tanto, jóvenes, pues el orbital tendrá que ser mucho más grande. Y ahora yo les pregunto, jóvenes, energéticamente, ¿qué creen que sea más sencillo? ¿Que un electrón esté cerca del núcleo o alejado del núcleo? Es decir, si ustedes tendrán que invertir energía para mantenerse cerca de algo, ¿qué creen que sería más sencillo? ¿Cerca del núcleo o alejado del núcleo? Alejado del núcleo. ¿Otra vez? ¿Pueden repetir, perdón? Alejado del núcleo. ¿Alejado del núcleo es más sencillo o más difícil? Mucho más fácil. Al contrario, joven, recuerden que toda la carga positiva está contenida en el núcleo. Entonces, observen lo siguiente. Imagínense si le damos un valor a esa carga positiva, que tenga un valor, por ejemplo, del circonio, que tiene un número atómico de 40, es decir, tiene 40 electrones. Por lo tanto, el núcleo tendrá un valor de 40 positivo. ¿Me doy a entender? ¿O más o menos? Yo no lo entendí, profe. Imagínense que en un átomo tenemos que llegar a la neutralidad. Es decir, si tenemos algo positivo, pues lo tenemos que equilibrar con algo negativo. ¿Hasta ahí todo correcto? Sí. Ok, pero no solo estamos trabajando simplemente con un más o un menos. Estamos hablando, por ejemplo, del circonio, que tiene un número atómico de 40, es decir, tiene 40 electrones y 40 protones. Pero la diferencia es, chicos, o imagínense que esta es una masa de protones y esta es una masa de electrones. Entonces, pues bueno, perdón, está al revés. Si nosotros hacemos interaccionar estas dos masitas que tienen una carga negativa y una carga positiva, pues va a ser el efecto de atraerse y mantener la neutralidad. Pero lo cierto es que eso no sucede, chicos. La masa o la carga contenida de los protones está localizada en un solo punto, es decir, aquí, que es el valor de 40 más. Y el 40 menos en realidad va a estar separada de uno en uno, menos, menos, menos. Menos, 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 hasta llegar al número 40. ¿Me doy a entender? ¿Han jugado con mercurio alguna vez en su vida, chicos? ¿O han visto cómo se comporta el mercurio? ¿La cosa de los No. termómetros? Así es. Ah, sí. Recuerden que tienen una esferita de mercurio. Y esa esferita se puede separar en muchas esferitas. ¿Se han visto ese efecto que tiene? Sí. Sí. Ok, ¿y qué pasa si empiezan a acercar suficientemente la esfera más grande con las más pequeñas? ¿Se fusionan? Se hace una Se gran... fusionan.
Exactamente. Empieza a acercarse o a atraerse al núcleo principal. Es lo mismo o es la misma idea, jóvenes. Aquí hay una carga positiva muy, muy grande, que como dije, tiene un valor 40 más. Entonces, tenemos pequeñas cargas negativas alrededor. Si aquí tenemos un más muy grande y un menos muy pequeño, el menos, ¿hacia dónde se va a traer, jóvenes? Hacia el núcleo donde están las cargas positivas. Hacia el núcleo, porque hay una enorme carga positiva que de alguna manera lo está jalando y lo está manteniendo cerca de ella. Pero ¿qué pasa con las cargas negativas que están más alejadas de esa carga positiva? ¿Tarda más en atraerlas? ¿O es más difícil? Así es, van a tardar mucho más porque esa carga negativa es muy pequeñita y de alguna manera le cuesta más trabajo mantenerse cerca del núcleo. Es, ¿cómo explicarlo? Permítame. No es de manipular los electrones, joven, sino que energéticamente, ¿qué le es más sencillo a un electrón? ¿Estar cerca o estar lejos del núcleo? Estamos hablando ahorita solo de estabilidad. Si hablamos de que un electrón está cerca del núcleo, estaremos hablando de que le es más sencillo y energéticamente menos costoso para mantenerse cerca de él. Mientras que los electrones más alejados, al costarle mucho más trabajo mantenerse cercano al núcleo, van a invertir más energía. Y en este caso, esos electrones son los que son más fáciles de manipular. Porque si llega otro y le ofrece una estabilidad mejor, ese electrón va a dejar ese átomo y se va a ir a otro lado. Entonces, recuerden, perdón si no me di a entender, pero ojo, la pregunta era a un electrón que le era más sencillo, mantenerse cercano o alejado del núcleo. Entonces, energéticamente hablando, un electrón va a estar más a gusto si está cerca del núcleo y entre más alejado esté, será más complicado mantener esa estabilidad. Y por eso es que los electrones más externos se le conoce como los electrones de valencia, o si lo quieren ver como en palabras de su compañero, los electrones manipulables que podrán ser removidos para producir los estados de oxidación y los enlaces químicos. Un ejemplo tal vez más sencillo, chicos, es como cuando van a la playa. Recuerden que mientras ustedes estén cerca de la playa van a mantenerse a salvo, pero entre más se sumerjan o se alejen de ella, mucho más difícil les será regresar a la zona segura. ¿Me doy a entender? ¿Sí les ha pasado eso alguna vez, jóvenes? Sí, profe. ¿Y cuál es el efecto que causa que entre más se alejen de la playa, chicos, les sea más complicado regresar, digamos, al centro o a donde está la arena o la zona segura? Básicamente porque te succiona. Así es, a fin de cuentas el mar tiene ese efecto de olas o energía que va haciendo o desplazando de la zona de donde está la arena. Entonces imagínense que aunque se minimizan los efectos de repulsión entre los electrones al ubicarse de manera estratégica, no van a desaparecer, ahí van a seguir. Entonces esas fuerzas repulsivas o el que esté alejado de la zona donde debe de estar, ocasiona que el electrón pues prácticamente esté luchando, imagínense que esté nadando a contracorriente, para que se mantenga en la zona que se supone le debe de corresponder. Entonces, ese es el gasto de energía que tiene ese electrón entre más alejado esté del núcleo. Mientras que los que están más cercanos, digamos que la corriente es mucho más pequeña o prácticamente no hay ningún tipo de repulsión o efecto inverso que lo esté alejando de él. Entonces, más o menos esa es la idea, chicos, pero recuerden,
Solo estamos hablando de estabilidad. Y bueno, precisamente con este número cuántico principal, nosotros veremos en qué zona o en qué nivel energético se encuentra el electrón. Posteriormente, chicos, tenemos el número cuántico conocido como el número cuántico secundario del momento angular. Este número cuántico está denotado con la letra L, pero en forma cursiva. Normalmente se encuentra de esta manera. Y, ¿qué nos va a decir o qué información nos va a dar ese número cuántico, chicos? Por momento angular, recuerden que de alguna manera estará relacionado a la forma. Recuerden que los orbitales no son circulares. Estos orbitales van a ir deformándose de acuerdo a las necesidades energéticas de cada uno de los electrones que compongan el átomo. De tal manera que para describir esa forma, chicos, de una manera sencilla, nuevamente va a tomar un valor numérico. Va a ir desde 0 hasta L, donde L es igual a n-1. Es decir, si el orbital del electrón que estamos ubicando, chicos, tiene un número cuántico principal 2, entonces, ¿qué valores podrá tomar L? ¿Perdón, joven? A ver, repito. ¿7? No. ¿6? Tampoco. Ok, chicos, va de nuevo. El número cuántico secundario del momento angular nos va a describir la forma que tiene cada uno de los orbitales en la zona en la que estemos trabajando. Y ese número cuántico secundario L puede tener un valor desde 0 hasta L, donde L es igual a n-1. Entonces, si yo digo que el electrón que quiero ubicar está en el nivel 2, entonces, ¿qué valores puede tomar L? 1 y 0. Así es, 0 y 1. ¿Por qué? Porque recuerden que va de 0 a L y L es n-1. Si n vale 2, 2 menos 1 es 1, entonces va a ir de 0 a 1. Esa es la idea básica, chicos, del número cuántico secundario, pero van a ver que, recuerden, tenemos un número limitado de electrones con cual trabajar y en realidad solo tenemos prácticamente 4 valores posibles para el número cuántico secundario y precisamente cada número representará una forma específica que lo podemos traducir a letras que ya las vimos en las diapositivas de la tabla periódica. Ahora, ¿qué más nos dice este número cuántico? Determina la energía asociada con el movimiento del electrón alrededor del núcleo. Por lo tanto, el valor de L indica el tipo de subnivel en el cual se localiza un electrón y se relaciona con la forma de la nube electrónica. Es decir, estamos en el nivel 3, pero a su vez el nivel 3, chicos, puede tener diferentes subniveles y en este caso es la forma de la nube electrónica. Cada nivel electrónico se divide en subniveles que contienen electrones de la misma energía, chicos. Es decir, hasta en los electrones hay niveles y se van a agrupar de una manera bien definida. Estos valores de L, chicos, recuerden, están determinados o están directamente asociados por N, donde puede ser desde 0 hasta N-1. Entonces recuerden, N nos da el nivel de energía, L nos da la forma de los orbitales, que son subniveles energéticos, y bueno, estos orbitales, chicos, reciben su nombre tanto desde un aspecto de un número cuántico que va desde 0 hasta n-1, pero también tienen una forma de letra, y también a su vez tienen diferentes categorías que veremos con el siguiente número cuántico. Y bueno, aquí les presento, chicos. Observen. Tenemos el modelo atómico, digamos, moderno, donde recuerden que está el núcleo con la carga positiva y carga neutra, y alrededor estarán los electrones en diferentes niveles de energía. Cada nivel, en este caso por color, tendrá su nivel energético. 1, 2, 3, 4. Pero dentro de cada nivel energético, chicos,
recuerden que va a tener su forma definida, ya que los electrones no pueden mantenerse en una órbita circular, de lo contrario habría muchísimas repulsiones. ¿Cómo se evita eso? Pues haciendo que los electrones giren, pero no necesariamente con una misma trayectoria o forma. Por ejemplo, en el nivel energético 1, 1 menos 1, chicos. 0. 0, entonces tendrá el número cuántico secundario L igual a 0. Y L igual a 0 tiene esta forma casi circular. Después tenemos el nivel energético 2 o el número cuántico principal 2. Y como verán, si a 2 le restamos 1, entonces L puede valer 0 y puede valer 1. Y por lo tanto, cuando L vale 0, tiene esta forma circular, y cuando L vale 1, tiene esta forma ya más elíptica, un poquito redondeada. Si N es igual a 3, entonces 3 menos 1 me da 2, y por lo tanto L puede valer 0, 1 y 2. Y como verán, chicos, sigue teniendo esa forma redondeada, esta forma elíptica, y esta forma elíptica todavía más alargada, que recuerden que esta forma tan alargada o tan redondeada de una elipse, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llamaba en geometría analítica, jóvenes? ¿Llevaron geometría analítica, jóvenes? ¿Nunca llevaron geometría analítica? No, profe. Y chicos, qué mentirosos son. En geometría analítica es donde vieron el concepto de la línea recta, de la parábola, de la elipse y de la hipérbola. Y bueno, si checan sus apuntes, en la ecuación de una elipse, chicos, viene un concepto que se llama excentricidad. Y esa excentricidad es qué tan alargada o qué tan redondeada puede ser una elipse. Entonces, como verán, según el valor de L es como deformamos esa elipse. Y bueno, si llegamos ya al N4, por lo tanto, L puede valer 0, 1, 2 y 3. Y observen cómo esos orbitales ya tienen una deformación prácticamente con una excentricidad. No recuerdo, entre más se acerca 0, creo que es muy alargado, y entre más se acerca 1, es muy similar a un círculo. Entonces, esa excentricidad, pues como verán, prácticamente abarca desde 0 a 1. Y bueno, chicos, esos valores de L del número cuántico secundario, que va desde 0 hasta 3, que es lo que hasta ahora hemos podido llenar, corresponden a los subniveles o a los tipos de orbitales que les había presentado en la tabla periódica, chicos. Los orbitales S, P, D y F. Esos son los 4 orbitales ocupados hasta ahora. Y recuerden que según los elementos ubicados en la tabla periódica, tienen sus orbitales bien definidos. Los que están a la izquierda están en un orbital tipo S, los que están hacia la derecha en un orbital P, los que están en la parte central o los metales de transición tienen orbitales del tipo D, y las tierras raras o conocidos como los lantanos y los actinos tienen orbitales del tipo F. Aunque teóricamente, chicos, podemos nosotros usar valores desde 0 hasta el valor que quieran, pero repito, hasta ahora solo hemos podido completar hasta L igual a 3, y bueno, le corresponden los orbitales S, P, D y F. Y observen cómo tenemos los 4 niveles energéticos, y a su vez cada nivel energético tiene sus propios subniveles. El primero solo tiene un S, el segundo tiene SP, tercero SP y D, y el cuarto SP, D y F, que recuerden que son los números 0, 01, 012 y 013, que es precisamente lo que les presento aquí del lado derecho. Y bueno, esta explicación, chicos, aquí viene del lado derecho con palabras. En el primer nivel energético, pues recuerden, solo tenemos el orbital del tipo S, que viene de la palabra sharp. En el segundo nivel ya tenemos el orbital de tipo P, y bueno, viene del inglés principal. Luego, en el tercer nivel, ya tenemos los orbitales del tipo D, y en este caso, pues bueno, viene de la palabra difuso.
Y en el cuarto nivel, chicos, donde ya tenemos los orbitales del tipo F, corresponden al orbital del tipo fundamental. Para los otros niveles, chicos, repito, todavía se pueden agregar más letras, sin embargo, si hablamos del 1 al 7, va a haber un decrecimiento de electrones o del número de electrones y bueno, se van a repetir los subniveles energéticos. Por ejemplo, en el quinto nivel vamos a seguir teniendo SP, D y F, en el sexto SP y D, y en el séptimo regresará a S y P. Ya cuando veamos el diagramita o el diagrama de serrucho, como muchos lo conocen, verán la distribución de estos diagramitas. Por eso es que se nos comenta que es suficiente tener el número cuántico principal desde 1 hasta 7, porque tanto el número cuántico principal como el número cuántico secundario del momento angular están satisfechos hasta el momento. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Un segundito. Así es. Rutherford y Sommerfeld nos mostraron que los electrones viajaban alrededor de órbitas, pero ahora con los números cuánticos se describe la forma que tienen esas órbitas en las que están viajando los electrones. Eso es correcto, joven Andrés. ¿Alguien levantó la mano? Disculpe. Sí, le quería preguntar si me podía repetir otra vez de por qué simplemente estaba, el por qué estaba satisfecho con simplemente llegar al número 7. Es que estoy tomando notas. Ok, señorita. Ahorita tal vez no le queda claro, pero cada nivel energético puede tener cierto número de electrones. Por ejemplo, el nivel n igual a 1 solo puede tener 2 electrones. El n igual a 2 puede tener 8 electrones. Y así sucesivamente les voy a mostrar la reglita. Entonces, si hasta el momento solo tenemos 118 electrones, entonces hasta el n igual a 7, señorita, ya están bien localizados los 118 electrones, que es del oberón. Es por esa razón, pero ahorita ya que les muestre la distribución electrónica por nivel, usted puede sacar las cuentas y verá que con ese número de niveles podemos distribuir los 118 electrones hasta ahora descubiertos para el elemento más pesado, que repito, es el oberón. ¿Sale? Es por esa razón, señorita, pero ahorita en las siguientes diapositivas lo vamos a ver. Pero ya es la 1:20, chicos, perdón, ya son las 3:20, entonces necesitan descansar un ratito para no hacer esto mucho más pesado. Por favor, descansen 40 minutos. Si no han comido, aprovechen para comer y nos vemos a las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Sé que esta sesión ha sido un poquito más pesada, pero les repito, esta es la unidad, digamos, con mucho más trabajo y mucho más conceptos, y por eso estoy alargando un poquito más las sesiones. Tengan un poquito de paciencia, porque como podrán ver, son muchos conceptos, y a la hora de hacer los ejercicios, pues, tendrán que recordarlos. Bueno,